¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, le escucho, gracias. Lo de la asistencia cuando usted diga hoy. Está bien. Sí, en un ratito les mando el link. Sí, gracias. No contestó Karina, tal vez Aileen Sican, por favor, Aileen. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, licenciada, buenos días. Aileen, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Aileen, ¿se recuerda de la clase del día miércoles que estuvimos viendo en el video, verdad? Los elementos que conforman la calidad de un dato de composición de alimentos. Y yo les pedía que copiaran eso en un lugar seguro para que lo tengan a mano y lo pudiéramos utilizar en este curso. Específicamente le quisiera preguntar, Aileen, ¿usted se recuerda cuánto es el mínimo de muestras que se tienen que analizar de un alimento para poder obtener un dato de composición de alimentos? Sí, yo recuerdo que 10 era lo ideal. 10 era lo ideal. Muy bien. Ajá, y 10 era lo ideal. lo mínimo creo que eran 3, de 3 a 5. Si exactamente, no exactamente. 3 es el mínimo, pero el mínimo, ¿verdad? 5 ya es aceptable y de 10 a 12 es un número adecuado y es lo que se pide para publicar datos en revistas científicas, de 10 a 12 datos. Muy bien, muchas gracias, Aileen. Ahora quisiera preguntarle a Madeline Ruano. A Madeline, ¿puede abrir su micrófono? Buenos días, licenciada. Buenos días, Madeline, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias, Madeline. Cuando estamos hablando de datos de composición de alimentos, siempre está la preocupación, se recuerda de dónde se obtienen los datos, es decir, la procedencia de la muestra de alimento que vamos a analizar. Usted se recuerda que hablamos de una muestra compuesta, ¿verdad? ¿Se acuerda? Más o menos, licenciada. Más o menos. Sí, era cuando teníamos, lo pusimos como ejemplo del tomate, ¿verdad? Cuando teníamos muchas regiones, ¿se acuerda? Muchas regiones productoras de tomate, ¿sí? Y no nos alcanzaba el presupuesto para mandar a analizar, dijimos 17 muestras de tomate, solo teníamos dinero para 10, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que se tenía que hacer una muestra compuesta. ¿Qué se recuerda de la muestra compuesta? De la muestra compuesta. No era como que usted escogía de una región o de las regiones donde se producía el tomate y escogía 10. Sí, pero como tenemos 17 regiones, de esas 17 regiones yo tengo que disminuir a 10, ¿verdad? Creo que también les puse el ejemplo de que si yo tenía tomate, un ejemplo tonto, de Villanueva, de Amatitlán y de San José Pinula, ¿se acuerda? Sí, de todo sí me acuerdo, pero de la muestra compuesta no, licenciada, sinceramente. Sí, mire, la muestra compuesta es una sola muestra que yo preparo a partir de muestras diferentes. Y yo les decía, si tengo tomate de Amatitlán, Villanueva y San José Pinula, yo hago una muestra compuesta de esas tres y pongo, les decía, 500 gramos de cada uno. Y entonces, supóngase que Amatitlán, Villanueva y San José Pinula estaban dentro de los 17 lugares que yo tengo como productores de tomate. Al hacer una muestra compuesta de esos tres, en lugar de tener 17, ya tengo 15. Tengo 15, ¿sabe por qué? Porque de esos tres saco una muestra. Sí. ¿Verdad? Entonces me quedan 15 muestras. Y entonces así yo podría hacer también una muestra compuesta del tomate del altiplano, digamos. Supóngase que hay producción de tomate en Patsicía, en Patzum y en, ¿qué le diré yo? Digamos en X lugar de Sololá, ¿sí? Entonces de ahí hago otra muestra compuesta y ya reduzco sería 13. ¿Verdad? Sí. Así es como se van haciendo muestras compuestas y se va reduciendo el número de muestras hasta llegar a tener el número
para el que yo puedo, digamos, mandar a hacer un análisis. Muy Eso bien. es en cuanto a las muestras compuestas, ¿verdad? Eso es en cuanto a las muestras compuestas. Aparte está el número de repeticiones que se tienen que hacer en el laboratorio. Y ahí quisiera profundizar un poquito más. Vamos a ir preguntando para que yo pueda tener un interlocutor. Glenda Ochoa, ¿puede abrir su micrófono? Glenda. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Glenda, se recuerda que, bueno, ahorita estábamos hablando del número de muestras, es decir, cómo obtener muestras de alimentos de diferentes lugares para que nuestra muestra sea representativa, en este caso del país, representativa del país. Ahí tengo números de muestras. Aparte son las repeticiones que yo tengo que hacer a nivel de laboratorio para con la misma muestra tener por lo menos 3 datos diferentes. Glenda, ¿usted sí capta la diferencia entre lo que es el número de muestras y las repeticiones de laboratorio? Sí, licenciada, más o menos. Vale, mire pues. Entonces, juntas vamos a ir descubriendo esto. ¿Cuál es el objetivo de tener muestras de diferentes regiones del país? Tener representatividad del tomate del país. ¿Y cuál es el objetivo, piensa usted, Glenda, de hacer 3 repeticiones en el laboratorio? Porque eso quiere decir que de las 10 muestras que yo voy a mandar a analizar, en el laboratorio agarran la muestra número 1 y la analizan 3 veces. Agarran la muestra número 2 y la analizan 3 veces, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio tienen que hacer 30 análisis de tomate porque de cada muestra van a analizar 3 veces esa muestra. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Por qué esa necesidad de poner en el laboratorio, hágamelo 3 veces, hágamelo 3 veces? ¿Qué piensa usted, Glenda? No sé si es para que sea homogéneo. Perdón, la muestra la tienen que homogenizar bien para hacer el análisis, pero hay una razón más importante. A ver. Recuérdese que digamos, a nivel de laboratorio, el dato que dan es un dato en que yo le voy a confiar, entonces ellos tienen que estar seguros de que el dato es el correcto. ¿Cuál será el objetivo de hacerlo 3 veces? ¿Por qué usted cuando quiere hacer una receta y quiere dejarla ya, digamos, en definitiva, supóngase, creo que ustedes no han llegado a esta parte en la carrera, pero se las adelanto. Ustedes han oído de las recetas estandarizadas. Para hacer una receta estandarizada hay que hacerla varias veces hasta que nos quede bien. Es igual en el laboratorio. Puede deducir por qué la importancia de hacer 3 veces. Para que sea siempre la misma. Para asegurarnos de que el dato que estamos produciendo sea en el exacto. laboratorio sea exacto. Porque a nivel de laboratorio hay errores, Glenda. Y hay errores que son humanos y hay errores que son del equipo. ¿Sí? Entonces, para disminuir los errores o para tratar de que todo esté bien controlado y que cada vez que nosotros hagamos ese análisis, pues hagamos el mismo procedimiento y asegurarnos de que el dato sea el correcto. Por eso es que se hace 3 veces. Supóngase, Glenda, supóngase que en el análisis del tomate, en el primer análisis, supóngase que por cuestiones de prisa, porque en el laboratorio ya no tienen tiempo y tienen que entregar ese resultado, el técnico del laboratorio dice, ay no, yo solo voy a hacer un análisis del tomate y le voy a dar ese dato a la licenciada. Y entonces el dato supóngase que el dato de proteína del tomate sale 1.5. Entonces, cuando a mí me da ese dato y le digo, mire, ¿y cómo sacó este 1.5? Deme los otros 2 datos de
de las repeticiones. Y me dice, no tengo, no se lo acepto. Entonces lo tiene que volver a hacer. Y en la segunda vez que hace ese análisis de proteína, le salió 0.75. ¿Qué dice usted, Glenda? Si el primero fue 1.5 y el segundo 0.75, ¿qué hace usted? ¿Cuál de los dos datos toma o qué hace? Glenda. ¿Un promedio quizás? Puede hacer un promedio, pero queda la duda, ¿verdad? Sí, tendría que volver a hacerla. Tendría que tal vez volver a hacerla. Queda la duda porque fíjese que es raro que en la segunda vez que lo hizo salió la mitad de proteína. Entonces ya uno entra en duda. Entonces sí es necesario hacer una tercera vez ahí sí que para desempatar, ¿verdad? Y entonces ver qué es lo que está pasando. Y supóngase que en la tercera repetición, le salió 1.3. Bueno, entonces el primer dato era el que estaba más cercano, ¿sí? Y siempre de las 3 repeticiones, siempre podemos hacer un promedio, siempre. Pero tener 3 datos nos ayuda a ver, el laboratorio está bien o tiene problemas con este análisis o mejor mando a hacer más repeticiones porque no le estoy confiando mucho a este laboratorio. Ese es el objetivo de hacer repeticiones en el laboratorio. Oye, Glenda, es que nos aseguremos que el laboratorio tiene un buen método y que no tiene fuentes de error fuera de control. Eso es, ¿verdad? Jonathan, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días. Con una consulta. Sí. Digamos, cuando vamos a mandar a analizar algún alimento, el laboratorio es como que indicado de hacer las 3 repeticiones y darnos esos valores, o nosotros las tenemos que solicitar. Buena pregunta. Uno siempre le pide al laboratorio que nos cuente más de cómo es el análisis que ellos hacen, como que uno establece una comunicación profesional con ellos y tiene que preguntarles eso. Mire, ustedes este método lo hacen en duplicado, en triplicado, ¿cómo lo hacen? Y tienen que decirlo, ¿sí? Y entonces el resultado que le dan, le pueden dar ya el resultado final como un promedio, pero si usted le pide los datos de las repeticiones, ellos están obligados a dárselos, ¿sí? Ellos están obligados a darse. Si usted ve en las repeticiones de que los datos están muy dispersos y depende también el nutriente del que se trate, usted puede pedirles que hagan más repeticiones. Claro, pedirle que hagan más repeticiones tiene un costo adicional, definitivamente. Y entonces usted ahí también tiene que tomar decisiones importantes, ¿verdad? Porque siempre la limitante es el dinero, pero hay momentos en que es necesario invertir para obtener un dato adecuado. No sé si respondo, Jonathan. Sí, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar o preguntar? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Hasta ahorita. Recording in progress. Bueno, ya, grabado. Sí. Siempre se va a sacar un promedio de las muestras. A ver. Se va a sacar un promedio del dato del laboratorio. Ajá, ¿sí? de las repeticiones. Sí, siempre se saca un promedio. Siempre se saca un promedio. Ahora, supóngase que en el ejemplo que yo le acabo de dar de que salió 1.5, 1.3 y 0.75, ¿sí? Cuando uno saca un promedio de esos 3 datos, ahorita lo voy a hacer en la calculadora, ¿cuánto nos saldría? 1.5, 1.3 y 0.75 entre 3 nos sale 1.18, 1.2 sale. Cuando yo veo que me sale 1.2 y los 2 datos estos de 1.3 y 1.5 que originalmente eran el resultado de la segunda y la tercera repetición, digo, yo estoy bien, o sea, es aceptable hacer un promedio. Es aceptable hacer un promedio. Pero le voy a poner un ejemplo extremo. Supóngase que me sale 1.3, 1.5 y después me sale 2.4. Ahí, personalmente, o sea, es mi decisión,
yo quito el 2.4 porque ese dato está demasiado alejado y solo hago un promedio entre el 1.3 y el 1.5. Y como les decía en el semestre pasado, ahí es donde el criterio empieza a aplicarse. Y ustedes siempre se sienten inseguros al principio cuando se aplican cosas por criterio, porque estamos acostumbrados a tener como un criterio sólido establecido, ¿verdad? Y cuando yo aplico criterio personal, siempre se siente incómodo. Pero ese criterio personal se va desarrollando con el tiempo, ustedes, y al principio uno se equivoca, seguro que se equivoca, pero poco a poco va solidificando su criterio. Y yo ahorita les podría decir que personalmente yo quito el 2.4 y me arriesgo a que mi dato pueda tener un error. Pero ¿saben en qué me fundamento yo y en qué me sostengo para ese criterio? Yo digo, el tomate. Yo en el tomate no espero que sea una fuente de proteína. Si el tomate es un vegetal, tiene un montón de agua. Entonces, lo más probable es que el dato correcto sea el dato más bajo, no el dato más alto. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Muy bien. Y creo que también sí pensé en lo que usted dijo el semestre pasado de sacar el dato que sale como del contexto de los datos. Ajá, sí. Sacar el dato que le jala a uno el promedio, sea para arriba o para abajo. Ramón tenía levantada la mano y la bajó. Y yo quería oír cuál era su comentario o su pregunta, Ramón, por favor. Es que fue lo último que dijo, o sea, sobre lo de que uno tiene que tomar en cuenta de qué está compuesto el alimento, porque le iba a preguntar sobre si tuviéramos 4 datos y 2 estuvieran en un rango superior y 2 en un rango inferior. Entonces, esa era mi duda. Muchas gracias, licenciado. Sí, Ramón, ese es un problema porque cuando hay 2 y 2, uno ya no sabe qué hacer. Entonces, ahí sí que tiene que tomar o manda a hacer otro análisis o tiene que tomar una decisión y arriesgarse, porque es que miren, así va uno por la vida, ¿verdad? Tomando riesgos y pues afrontar, ¿verdad? Si se equivoca, pero es que tiene que ir tomando decisiones también. Nancy, por favor. Buenos días, perdone. Sí. Sí. Ajá. Digamos que personalmente, o sea, yo no lo he manejado así, pero yo creo que sería una buena idea. Pero ¿cómo haríamos para poner el porcentaje de error? Porque el porcentaje de error lo podríamos hacer si nosotros tenemos un estándar o una base, digamos. No sé cómo lo pensaría usted para poner ese porcentaje de error. ¿A partir de qué dato? No sé, tal vez no estoy entendiendo bien. Sí. Sí. Mire, yo creo que sí, pero esa parte yo no la he explorado de esa manera. Yo creo que si la profundizamos más y le pedimos opinión a un experto digamos, a alguien que maneje más la estadística, puede ser. Y es lo que yo decía en la clase anterior, que en esto de la composición de alimentos, uno tiene criterios y tiene conocimientos, pero siempre hay que preguntar ustedes, siempre hay que preguntar a otros que saben más. Y entonces, en este caso, yo le preguntaría a un estadístico cómo manejar eso. Eso cuando yo me encuentro en una situación crítica, así como que tengo 2 valores agrupados por un lado y 2 valores agrupados por otro lado, o algo así, ¿verdad? O que el dato es demasiado importante, como por ejemplo para fortificación de alimentos. Ustedes se imaginan que estamos analizando un alimento que legalmente va fortificado. Entonces, esas conclusiones que nosotros publiquemos sobre ese alimento sí tienen consecuencias legales y ahí sí tenemos que estar bien respaldados
porque los productores de los alimentos fortificados se le van a la yugular cuando usted les hace una crítica. Entonces, en esos casos yo haría lo que usted dice cabalmente, ¿verdad? Y ver lo del error. También nos ayudaría para establecer la base, nos podríamos ver en las tablas de composición de alimentos. El tomate, ¿cuánto dice la tabla de México que tiene de proteína? ¿Cuánto dice la tabla de Brasil que tiene de proteína? ¿Cuánto dice la tabla de Colombia? Y entonces ahí me voy orientando más o menos. Entonces digo, mi dato está más o menos dentro del rango, ¿verdad? Por ahí va la cuestión. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver ahorita este video cortito solo para centrarnos en los 3 informaciones fundamentales que hay ahí del origen, de dónde nosotros sacamos datos de composición de alimentos, además de las tablas, porque nosotros nos basamos en las tablas, pero también hay otras fuentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba a ver si se escucha. Voy a hablar. ¿Se escucha? De orígenes de... Sí. Sí se escucha, muy bien. Datos, pero un poco cortado, licenciado. Pero ese es mi internet tal vez. Vamos a ver si sigue el problema. Vamos a esperar un ratito. Bueno, las tablas de composición, sabemos que es una organización sistemática de estos datos. ¿Cómo está conformada? Está conformada por la fuente de los datos, de donde los... ¿Se oye mejor o sigue entrecortada? Se oye bien, Lick. A ver, gracias. Tenemos, como ya vimos en los módulos anteriores, hay que hacer una buena descripción de los alimentos incorporados, que sea sistemática, que no sea ambigua. También es importante las unidades, los denominadores, una buena descripción del método utilizado, todos los datos que tengamos del analista, del laboratorio, proveer definiciones y una documentación lo más detalladamente posible. Los alimentos se someten a diferentes análisis químicos con muchos fines. Las bases de datos de composición se basan en análisis nutricionales y toxicológicos realizados por el gobierno, la universidad, la industria. ¿Para qué? Para determinar los diferentes aportes de estos productos a la alimentación y al cumplimiento de la reglamentación, en todo con relación a la calidad, a la inocuidad, a la composición y al etiquetado de estos alimentos. Todos estos estudios nos proporcionan datos que pueden ser examinados para ser incorporados en las diferentes tablas de composición de alimentos o bases de datos. Bueno, los datos de la industria de alimentos pueden ser analíticos o calculados los distintos ingredientes. Pueden ser pocos o varios ingredientes. A veces pueden tener una documentación limitada. A veces son protocolos muy desconocidos por nosotros o no nos facilitan estos protocolos. Con respecto a la disponibilidad de actualización, es importante saber que hay productos que salen de circulación en la industria, entonces es importante, o bien hay productos nuevos, es importante incorporarlos a la... Quiero hacer un énfasis. Miren, tal vez ustedes no lo habían pensado antes, pero fíjense que así como lo plantea aquí la conferencista, la industria de alimentos cuenta con una cantidad importante de información de la composición de esos alimentos que está produciendo, porque ellos para hacer su etiquetado mandan a hacer análisis, especialmente las industrias grandes, las transnacionales. Mandan a hacer análisis o tienen sus propios laboratorios donde hacen los análisis. Entonces, ellos tienen bastante información y, digamos, se supone que la información que ellos ponen en el etiquetado es una información pública. Y esa información pública está fundamentada en
información de la composición de alimentos que ellos tienen en sus archivos. Y fíjense que hay industrias que sí comparten esos datos, porque aquí en Guatemala siento yo que nosotros desconfiamos mucho de todo ese tipo de cosas y las industrias son recelosas y todo, pero las transnacionales, fíjense que lejos de ser recelosas, muchas veces están como muy deseosas de compartir la información. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están bien hechas, ¿sí? Entonces, ellos quieren dar a conocer que lo están haciendo bien porque eso les incrementa, digamos, prestigio entre la industria de alimentos y especialmente en la competencia. ¿Sí? Lamento poner ejemplos con nombre y apellido, pero, por ejemplo, yo conozco porque durante mucho tiempo tuvimos estudiantes practicantes en Nestlé, ¿sí? Y se sabe, pues, o sea, sabíamos y teníamos acceso a muchas cosas que hacían en Nestlé y con unos estándares de calidad altísimos, a veces estándares más altos que lo que pide la legislación guatemalteca, ¿verdad? Entonces, se los comento porque la industria de alimentos es una fuente de información de composición de alimentos. Si uno logra entrar en comunicación con ellos y al nivel adecuado, ¿verdad? Para que compartan esa información, ¿verdad? Aquí en Guatemala creo que nunca lo hemos explorado. Nancy, por favor. Sí. Sí. Ajá. Sí, sí, así es. Y muchas veces esa norma es superior a la norma nacional, superior en el sentido que es más estricta, no de que es necesariamente mejor, sino que es más estricta y entonces ellos practican esos estándares, ¿verdad? Así que por eso aquí hablan de que una fuente de datos es la industria de alimentos, ¿verdad? Claro que si nosotros aquí vamos a pedir información de la composición de alimentos con el debido respeto, ¿verdad? De una industria de lácteos que apenas tiene registro sanitario, no nos lo van a compartir porque para empezar no lo tienen y en segundo lugar son las industrias pequeñas como que siempre tienen miedo a la sanción y por eso es que no comparten sus datos, ¿verdad? Seguimos. Con los gobiernos pasa muy similar, los protocolos son desconocidos, muchas veces la información es limitada, no hay una marca de un producto y la composición de nutrientes puede no ser prioridad para planificar, es decir, existe un límite máximo. Con respecto a la literatura o artículos científicos, también puede existir una limitada selección de alimentos, las fuentes de alimentos pueden ser diferentes en diferentes países, el muestreo muchas veces no es muy detallado o los métodos pueden existir diferencias. Con respecto a los artículos científicos, hay publicaciones que son primarias, que son las provenientes de revistas científicas indexadas con alto índice de impacto, pero como veremos, bueno, aquí les puse un listado de las 10 más importantes, pero hay muchísimas más, se pueden encontrar en los diferentes buscadores. La única desventaja que tiene esto es que requerimos de tener suscripción en la mayoría o son pagas, no son de libre acceso. Las publicaciones secundarias son las publicaciones o las fuentes de los datos provenientes de las diferentes tablas o bases de composición, ya sean nacionales, regionales o internacionales. También los datos provenientes de póster, publicaciones no revisadas por pares
o información de los rótulos, etiquetas de los fabricantes, como hablará de este último, hablará con más profundidad Cindy en otra presentación, pero la desventaja que tiene toda esta información es que está parcialmente documentada y no está siempre disponible para ser incorporada a las bases de datos. Las recetas estándares y algoritmos, ¿hay realmente validación de factores y cálculo? Bueno, hay una necesidad de datos de nutrientes para ingredientes de los alimentos, hay que utilizar los factores de retención de nutrientes y todas las estimaciones. Hay muchas veces carencia de datos de variabilidad o no se conoce bien los alimentos realizados con recetas caseras, digamos, los platos compuestos. También hay cálculos que llevan mucho tiempo, son muy intensivos, pero no se preocupen que a estos los verán también con más profundidad en el módulo siguiente, en el módulo 5. También pueden provenir de datos no publicados o publicaciones inéditas, como ser los generados por tesis en universidades o en institutos de investigación, o también pueden ser reportes de laboratorios privados con datos analíticos. Bueno, hay muchas limitaciones de los datos provenientes de las diferentes fuentes que les mencioné hace un rato. Las principales, bueno, de la revista era que comenté que son solo accesibles a través de la suscripción o paga. Hay también análisis de alimentos impulsados por una pregunta puntual, muy específica, muy concreta. Por lo general pasa en las tesis o en los datos inéditos. Los alimentos a menudo también no son representativos de lo que se consume, o puede faltar la descripción, identificación de los mismos, o ser muy deficiente. Puede haber un problema de cobertura de alimentos, nutrientes o componentes. Muchas veces no sabemos la calidad de los datos. Entonces, no sabemos si es una muestra realmente representativa, si ha habido un buen muestreo, si los datos analíticos informados, al ser incompletos, no sabemos la calidad de los mismos. En la etiqueta hay solo una información limitada, parcial, con calidad desconocida en diferentes formatos. Y lo más importante, la composición de los alimentos está constantemente cambiando, es muy dinámica, entonces tenemos que estar actualizando las fuentes de datos. Bueno, es importante estos criterios para incorporar los datos a la base de datos de composición de alimentos. Los datos deberían ser o tener representatividad, es decir, representar la mejor estimación. Disculpen, este es un resumen de cuidaditos que nosotros vamos a tener, o sea, lo que nos está diciendo en este slide es un resumen que nosotros vamos a tener en mente cuando produzcamos nuestro dato de composición de alimento multiingrediente que vamos a practicar en este semestre. Fíjense en cada uno de ellos, excepto calidad analítica, porque no lo vamos a hacer por análisis de laboratorio, sino que por un método indirecto. Todos los demás tienen aplicación en lo que nosotros vamos a hacer. Presten atención, por favor. Posible de la composición habitual de los alimentos en las formas que están, que estos son obtenidos o consumidos con mayor frecuencia. De ser posible decir la variabilidad de la composición en este alimento. La calidad analítica, ser lo más representativa posible y satisfactoria. Es decir, lo ideal es que se obtengan datos obtenidos procedentes de fuentes de buena calidad analítica. En caso de que no se puedan hacer los análisis, hay que también revisar
que estos datos que se toman de otras bases de datos o que son calculados o atribuidos cumplan, digamos, tengan la suficiente calidad. También, ¿qué quiere decir apropiados con calidad elevada? Es decir, que sean métodos obtenidos que se ha demostrado que es apropiado para la matriz del alimento y el nutriente en cuestión, que tenga una cobertura completa tanto de los alimentos como de los nutrientes, que tenga una descripción sistemática de los alimentos y que no sea ambigua, como hemos visto antes, que tenga una expresión constante e inequívoca de unidades, denominadores, que bueno, la fuente y la calidad de todos estos datos siempre tiene que estar lo más detalladamente posible documentado a todos los niveles, a nivel de nutrientes, a nivel de alimentos, conforme a las normas internacionales y regionales, y también que sean claras las bases de datos, fáciles de utilizar al usuario. Bueno, esta clase es bien cortita, muchísimas gracias por su atención. Bien, entonces, esto era lo que quería que tomáramos en cuenta para avanzar en nuestro curso. María Fernanda, por favor. Buenos días. Buenos días, María Fernanda. Solo es que no me quedó claro cómo así la cobertura completa de los alimentos. Sí, buena pregunta. Y eso era algo que yo les iba a lanzar ahorita, justamente si había quedado claro eso. Recuerde que estamos hablando de alimentos de todo tipo y hay muchos alimentos que están producidos a nivel de la industria o a nivel artesanal que tienen varios ingredientes. Ejemplo, por ejemplo, el tamal, ¿verdad? Aquí en Guatemala, o el chuchito, para seguir con el mismo ejemplo. Tiene varios ingredientes y cada ingrediente es un alimento independiente del cual tenemos que tener la composición nutricional completa, ¿sí? A eso se refiere cobertura completa de alimentos. Y cobertura completa es de que podamos tener información de todos los nutrientes posibles, no solo macronutrientes y las vitaminas y minerales como más importantes, sino que toda la información que podamos obtener de los nutrientes. ¿Algo más, por favor? Gracias, licenciada. Entonces, sería como que, o sea, conocer la composición de cada ingrediente, por cada proceso que pasa. Exactamente, así es, sí. Y cada lo que hicimos el semestre pasado, que, digamos, ciertos procesos, otros no, y así digamos la retención. Así es. Vamos a, en este curso, vamos a hacer, ahí sí que en la vida real, mucho de lo que trabajamos que en el etiquetado, digamos, a nivel teórico y matemático. Aquí todos vamos a hacer una receta y vamos ahí sí que a llevar el registro estricto y bien controlado de tiempos y temperaturas de cocción, ¿verdad? Para después aplicar los factores de retención. Y por supuesto los pesos, vamos a tener pesos exactos de todos los ingredientes, como todos ustedes tienen balanza, entonces vamos a hacer un registro exhaustivo de esa información. Entonces a eso se refiere María Fernanda, y vamos a tener un ensayo, digamos, un ensayo con un alimento sencillito, y mientras con ese ensayo vamos a ir viendo algunos detalles y ya después nos lanzamos al alimento que vamos a estudiar. Muy bien, entonces les voy a comentar en qué consiste la siguiente parte de la clase y los dejo trabajando con eso, y ustedes pueden tomar los minutos de descanso o para estirarse como deseen. Les voy a dejar un tiempo de media hora, 40 minutos para eso. Solo ahorita les voy a dar las instrucciones de en qué consiste el trabajo. Un momento, voy a ver si aquí aparece en la pantalla. Wow, si tal vez aquí. Bien. Ahorita están viendo mi pantalla y voy a irme a una pestaña de internet acá para buscar
lo que necesito, que es esto, Latin Foods. Están viendo mi pantalla de Latin Foods. Así es, licenciada, así ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les voy a colocar el link de esta página en el chat y ustedes van a seguir, explorando. Les voy a indicar de qué manera. Entonces, acá, en esta pestaña de composición de alimentos, por favor, ahí está. Aquí hay tablas de composición de alimentos por país de América Latina, de Centroamérica y otras tablas. Y el ejercicio que yo quiero que hagamos ahora es que tomemos una de estas tablas. Les voy a asignar una por cada grupo de los que están organizados. Y vamos a buscar en la parte introductoria de las tablas alguna información que esté escrita ahí, que nos dé la pauta de la calidad de los datos de esa tabla de alimentos, ¿sí? No va a ser esta una investigación exhaustiva. Yo solo quiero que ustedes lean esa primera parte y busquen ahí alguna información que dé pauta de la calidad, de si tomaron en cuenta los criterios de calidad que nosotros hemos estado estudiando en la clase del miércoles y en la de hoy, para hacer esa tabla de composición de alimentos. Esto es una revisión general que nos va a dar contexto para hacer su hoja de trabajo número 1, porque la hoja de trabajo número 1 ustedes la van a hacer con la tabla de composición de alimentos del INCAP, que está indicada ahí en la hoja de trabajo, pero vamos a llegar a más profundidad con la tabla del INCAP. Lo que vamos a hacer ahorita en los siguientes, digamos, ahorita son las 9 en mi reloj, yo les daría hasta las 9:40. Primero, y segundo, para que se tomen el descansito correspondiente que siempre les doy 10 minutos. Entonces, le pediría a favor al grupo A1 que vea una de las tablas de Argentina. Aquí hay dos. Una me parece que es general y la otra es específica para fenoles. Al grupo A2 le pediría que vea la de Brasil. Madeline, ¿quiere preguntar algo? ¿Sí? Sí, licenciada, somos los mismos grupos del semestre pasado. Sí. Tal vez para confirmarle, disculpe, ¿sí? Solo les voy a pasar como lista de grupos y bueno, cualquier cosita me avisan. El grupo 1 quedaría el grupo de Andrea Lucía Carrillo, con Madeline, Auri, Elba y Angie. Muy bien. Y Narly también. Grupo 2 sería el grupo de Wendy, disculpen, Emma, Glenda, Mari Carmen, Yaret y Lourdes. Grupo 3, José Manuel, Melissa, Julia y nada más. Grupo 4, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 grupos. Sí. Ay, 10 participantes. No, fue fácil. 10 está correcto. Ese es el grupo, el número. Sí, es el número que esperábamos, porque son 5 en la sección A y 5 en la sección B. Bueno. Sí, el grupo, vamos a ver, el 6 sería el grupo de Aileen, Jacqueline, María Victoria, Vera, Génesis y únicamente. Grupo 6, Andrea, Esmeralda, Fernanda, Karen, Mónica y María José. Grupo 7, Sue, Dailin, Ana Lucía, Adriana Cristina, Brendy Fabiola, Sonia María Hernández. Grupo 8, Melanie, Ana Isabel, Ingrid, María Fernanda, Sofía del Rosario y Abril.
Ya casi terminamos. Grupo 9, Angie Clarisa, Paola Belén, Ana Silvia, Yancy Nosli, Sergio David. Y para terminar, el grupo 10, Nancy Gisela, Beverly Lucero, Astrid Dayana, Karen Estefanía y Lucía Fernando. ¿Me faltó alguien? Solo una cosita. Está en 2 grupos, creo que se va a ir del nuestro, somos el número 1. Ah, bueno. Están en el número 1 y sería Angie. Bye. Angie Clarisa, allá. Angie se quedaría en el grupo 9. Gracias, Desiree. Ok, con gusto. Desiree, fíjate que nuestro grupo no lo mencionaste. ¿Cuál es el de ustedes? Estoy yo, que soy Nicole, Jonathan, Maí, Melanie, Ramón y María Teresa. Por ahí tal vez cuando fue viendo los números se saltó. Ah, perdón, es el 4. Jonathan, okay. Brenda, Melanie, Ramón, María Teresa, Crista. Sí. Perfecto. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno. ¿Verdad? Solo una cosa, ya no nos vamos a dividir en A y B. Mire, al final, ahorita no importa el A y B, lo que importa es que reconozcan su grupo para hacer el trabajito de revisión de la tabla y ya, ¿verdad? No me imagino que del 1 al 5 son A y del 6 al 10 es B. Sí, ajá. Así es. Sí, entonces si quieren, para no confundirlos con eso de A1, A2, A3, entonces yo diría el grupo 1, el grupo 2 Brasil, el grupo 3 Chile, el grupo 4 Colombia, el grupo 5 Costa Rica, el grupo 6 Ecuador, el grupo 7 México, el grupo 8 Perú, el grupo 9 Uruguay y el grupo 10 Venezuela. ¿Verdad? Entonces tómense su tiempo para hacer esto y a las 10 menos 20 lo que vamos a hacer es una presentación muy rápida de 2 minutos cada uno para que me digan, bueno, en Argentina vimos que la tabla tiene tal y tal y tal característica que nos indica que sí tomaron en cuenta la calidad de los datos. Eso sería básicamente lo que yo espero a las 10 menos 20. ¿Alguna otra preguntita? ¿Cuál dijo que era el del grupo 6? Recording stopped. El grupo 6, vamos a contar aquí. 1, 2, 3, Chile. 4, Colombia. 5, Costa Rica. 6, Ecuador. Gracias. Muy bien. Bien, entonces quedamos así y ahorita vamos a hacer ese trabajo y ustedes a descansar un poquito también para que nos reunamos a las 10 menos 20. Muy bien. ¿Otro grupo? Si quiere, pasamos los de Uruguay. Va, veamos de Uruguay. Nosotros encontramos que todos sus alimentos tienen una base de datos que denominaron Uruguayan Foods. Esto es en 2002. También los valores promedios de digamos, la información espacial con valores promedios de 23 componentes para 400 alimentos aproximadamente. Promedio 23 nutrientes, ¿verdad? Nutrientes. Para 400 alimentos. 400 alimentos. Y lo otro que encontramos es de que a comparación de otras tablas, esta carece de, digamos, no incluye, así resumidamente, humedad, azúcares y otras vitaminas. Por último, encontramos que gracias a una labor conjunta y un esfuerzo conjunto también durante los últimos años por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Instituto Nacional de Alimentación y la Universidad de la República, se llevó este proyecto en Latin Foods y fue sacado de FAO. Ya. Sí, gracias. Información, la tabla de Uruguay es pequeñita, pero cada país hace su esfuerzo, ¿verdad? Para
para compilar datos y tener una tabla nacional, porque la mayoría de personas dirían, ¿para qué el esfuerzo de hacer una tabla nacional si podemos ver los datos que están en la del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es grandísima, ¿verdad? Y tienen alimentos de un montón de lugares, pero siempre hay cosas que son muy locales, muy nacionales, muy digamos, tradicionales del país que no están en Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, en la de Estados Unidos no está la tortilla de Guatemala. Tal vez está la tortilla mexicana, que es diferente, ¿verdad? Es bien diferente a la nuestra. Entonces, es como comentario de que cada país hace su esfuerzo. Algunos han avanzado más, otros menos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Otro grupo, por favor? Otras licenciadas somos las de Venezuela. A ver. Esta tabla se llevó a cabo por un método analítico por duplicado y posteriormente se determinó el promedio. También, pues, la inspección de todos estos datos se realizó bajo el reglamento de Latin Foods con la participación de diversas instituciones, por lo que el respaldo científico es verificable. También mencionan que se aprovechó la información de otras tablas de composición de alimentos, por lo cual se ha hecho una evaluación cuidadosa de los datos individuales existentes. Algunos alimentos de esta tabla a lo largo de las diferentes ediciones pues han sido eliminados por no estar ya disponibles en el mercado. También eso nos pareció interesante. La 9ª edición, que fue la que revisamos, tiene un total de 624 alimentos. 624 alimentos. ¿Y es del año? ¿La 9ª edición de qué año es? Perdón, es que está en un PDF así como bien viejito, entonces cuesta leer algunas letras. Sí. Búsquelo y después me lo dice. Oye, no tenga pena. Del 2001. Ah, vaya. Las diferencias con la tabla del INCAP es que esta tiene más específicas las grasas y contiene más información respecto a vitaminas, trae más vitaminas desglosadas. También incluye registros de humedad para todos los alimentos. Y la diferencia también creo que la más importante es que la tabla en sí misma menciona los valores nutritivos de los alimentos sobre la parte comestible. Ahora, eso me llama la atención porque todas las tablas deben dar la información de la parte comestible, no de la parte no comestible. No sé por qué ellos aclaran esa parte ahí. Pero bueno, a veces, digamos, la información que presentan en las tablas a uno, o sea, esta información como ejemplo, ¿verdad? De que es sobre la parte comestible, a uno le parece como raro, ¿verdad? ¿Por qué tienen que aclarar eso si eso... O sea, no pueden dar información sobre la parte no comestible porque eso no interesa. Sin embargo, a nosotros nos parece elemental, pero como las tablas no solo las usan nutricionistas, sino que las usan otros profesionales, otras personas, entonces tal vez para esas otras personas no es tan obvio, tan elemental como para nosotros, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención esa aclaración que hacen. Sonia, por favor. Yo voy a hablar de la de México. Perfecto, gracias. Tiene 16, es del año 2016. Tiene 16 categorías de alimentos. 2014 alimentos de los últimos 32 años. Hace referencia no solo a la composición de los alimentos, sino también al no valor nutritivo de los alimentos. No valor. ¿Cómo así? Así decía en la introducción, decía que también se incluía el no valor nutritivo de los alimentos. Me imagino que la parte no comestible también se toma en cuenta. No valor nutritivo, ¿qué es eso? Bueno. También dice que se eliminaron los valores que diferían por más del 30%. Entonces creo que eso también... Datos de edición de promedio. Bien. Menciona humedad, cenizas y extracto
Etéreo. Etéreo, sí. Ah, etéreo, perdón. Sí, no hay pena. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más? También menciona la procedencia de la muestra. Ajá. Procedencia de la muestra. Perfecto. Y sobre la preparación del producto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver ahora otro grupo. Tiene levantada la mano Andrea, María Fernanda y Karen. Licenciada, para el grupo de Ecuador. Sí. Ok, es del 2018. Sí. Esta tabla clasifica los alimentos según al grupo que pertenecen y divide los alimentos en 12 grupos. También pone el nombre del alimento en español e inglés y además de su nombre científico. Esta indica los métodos de cocción aplicados a los alimentos, así como la intensidad del tratamiento térmico aplicado. También incluye todos los datos que son referidos de un análisis químico o por cálculo de acuerdo con las normas de compilación para garantizar la confiabilidad. Sus datos analíticos se generan por triplicado con los métodos oficiales de la AOAC. No incluye vitaminas. Los alimentos están ordenados alfabéticamente según su nombre. No incluye vitaminas, interesante, ¿verdad? No incluye vitaminas. Incluye grasa total, pero no grasa saturada, ni monoinsaturada, ni poliinsaturada, ni colesterol. Los alimentos están ordenados alfabéticamente según su nombre en español dentro de cada grupo de alimentos. No indica el dato de fracción comestible de cada alimento. Y los alimentos analizados son 129, 18 componentes y 18 nutrientes. Bueno, asimismo es apoyado por la FAO, Infoods y Latin Foods. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Otro grupo, por favor? De Argentina. Va. Vimos que es del año 2010 y se calculó que aproximadamente son como 542 alimentos. De la manera que lo calcularon fue analítica y tomaron fuentes confiables de los institutos tecnológicos y universidades reconocidas de Argentina. Los valores fueron obtenidos por métodos químicos y enzimáticos. También pudimos ver de que utilizan más que todo los datos que aparecen en la tabla como energía, composición, lo que es agua, grasas, proteínas, ácidos grasos, colesterol, elementos minerales y vitaminas. O sea, es casi que como la tabla de composición del INCAP. Sí. De ahí encontramos también de que se utilizaron varios métodos como para estandarizar como el Kajeltal para las proteínas. Sí. Pero esos no son métodos para estandarizar, sino que son métodos propios. Digamos, el método recomendado para analizar proteína es Kjeldahl. Muy bien. ¿Algo más? Solamente porque no había mayor información de esta tabla. Muy bien. Gracias. Chile o Perú, que son los últimos que faltan. Buenos días, licenciada. Sí, buenos días. Aquí le vamos a hablar sobre la de Perú. Es una tabla del 2017 y, bueno, esta tabla considera 14 grupos de alimentos conformados por 928 alimentos consumidos en Perú y también considera grupos de alimentos preparados que contienen 942 preparaciones que son analizadas sobre alimentos que se consumen en el hogar en Perú, ¿verdad? No considera azúcares, sino productos azucarados, no considera especias y tiene un grupo o categoría apartado de huevos y derivados y de pescados y mariscos. Tampoco incluye grasas saturadas o insaturadas, sino que solo totales.
También esta tabla, pues comparada con la del INCAP, pues incluye los carbohidratos disponibles y en la del INCAP pues no está. También no incluye azúcares, tampoco da lo de la fracción comestible. Y pues en los elementos minerales pues menciona el calcio, el fósforo, zinc, hierro, sodio y potasio. También las vitaminas A, la tiamina, la riboflavina, la niacina y la vitamina C, el ácido fólico y en la energía pues la da en kilocalorías y en kilojoules. Ya, estos últimos datos que nos están dando ya se desvían bastante del objetivo de esta revisión. Nosotros lo que queríamos ver era qué información hay en la tabla que nos indique la calidad de los datos que ahí están presentados. Entonces, si es que no encontraron o que... Porque, digamos, que incluye, está bien, pero no nos interesa eso ahorita, sino que nos interesa la calidad de los datos que están puestos ahí. Si indican en la tabla algún elemento de qué fue lo que hicieron para vigilar la calidad de esos datos, ¿verdad? Oigamos a Chile, por favor, el grupo que revisó la tabla de Chile. Solo nosotras de Perú, ¿Perdón? Nosotras de Perú sí tenemos más información de la que usted dijo. A ver, por favor. Sí, perdón. Dice que especifica los métodos que utilizan. También estos métodos dice que han sido usados por más de 70 años y que constantemente comprueban los datos anteriores. Menciona el laboratorio que lleva a cabo el estudio y es algo gubernamental. Entonces, como vimos, a veces no es como muy confiable, pero dice que lo hacen de acuerdo a las normas de compilación, entonces que eso es confiable. También cabe mencionar, licenciada, que la tabla de Perú tiene información extra que puede ser como de utilidad. Por ejemplo, en el anexo número 1 incluye el método preciso con el cual fueron calculados los componentes o nutrientes de cada alimento. Es como una característica que no posee la tabla del INCAP. Sí. Eso sí es elemento de calidad. Mira. También esto de las normas de compilación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, gracias. ¿Algo más? También sí, para la tabla de Perú, las muestras son representativas del país, ya que se enfoca en evaluar el contenido de los nutrientes de los alimentos de las diferentes zonas del país y también el recojo de las muestras se realiza de acuerdo a la disponibilidad en las zonas de producción. Atención con eso, ¿verdad? Están diciendo que son representativas del país. Pero representativas del país no quiere decir que solo porque fueron tomadas en las zonas de mayor producción, porque tendrían que haber otros criterios, pero por lo menos están diciendo lo que hicieron, ¿verdad? Y eso nos orienta bastante. ¿Algo más de Perú? Bueno, entonces podemos pasar ahora con Chile. Okay. ¿La tabla de Chile? Se utilizó un método analítico. No hay vitaminas, solo hay vitamina A. Son 396 alimentos diferentes, pero decía que empezaron con 112 alimentos, pero la tabla está un poco desactualizada porque es de 1900. Decía que la última era 1985, pero en sí está en 1990. Muy bien. Y desde ese día no, o sea, ya no hay otra como actualización. Ya. Está la fibra dietética, está insoluble y soluble. No hay carbohidratos, ni azúcar, ni nada de eso. Y fue realizado en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de Chile. Ajá. Son alimentos que se encuentran en el país. De las
organizaciones fueron, vamos a ver, de las organizaciones está InFood, Latin Food y Chile Food. Y se utilizaron varios métodos para obtener los datos, como varios métodos de análisis para obtener los datos. Muy bien. ¿Algo más? Los alimentos igual están en 100 gramos o 100 miligramos. No, 100 gramos tiene que ser, porque 100 miligramos, se imagina, es... 100 gramos. 100 gramos. ¿Algo más? Bueno, entonces con esto, cada uno se formó una idea, por lo menos de una tabla diferente de un país de Latinoamérica. Y esto les permite de alguna manera hacer una comparación con la tabla que nosotros utilizamos, la del INCAP, y que es la que van a utilizar básicamente para resolver la primera parte de la hoja de trabajo número 1, la cual ya está en la plataforma, y la fecha de entrega de esa hoja de trabajo es el martes, ¿verdad? Así que tienen estos días para terminarla. Entonces, ya para ir terminando, la otra cosa que les quería mencionar, para que ustedes empiecen a pensarlo y a platicarlo, es ¿qué alimento consideran ustedes que vale la pena estudiar en este curso para hacerlo todo con el método indirecto, que es el método de la receta, que es el calcular el valor nutritivo por cada ingrediente de un alimento? Digamos, el criterio o las ideas básicas para seleccionar ese alimento, pues lógicamente tiene que ser un alimento popular, tiene que ser un alimento, digamos, que si bien puede ser que haga falta su información en la tabla de composición de alimentos, y esa es una razón sobradamente importante para analizarlo, o puede ser un alimento que ya está en la tabla, pero que digamos que el origen de esos datos sea muy antiguo y que necesite actualizarse, como todo el análisis que hicimos con el chuchito, se recuerdan, ¿verdad? Entonces esos podrían ser los criterios. También otro criterio podría ser que sea un alimento que menciona mucho las personas en la consulta nutricional y que no tengamos un dato adecuado para su análisis. Entonces, yo les sugiero que, como les decía el día miércoles, ustedes pueden platicar con nutricionistas graduadas que ustedes ya conozcan y que tienen experiencia de trabajo en clínica o en hospital. También pueden hablar con las nutricionistas que están ahorita en EPS. También pueden hablar con, ¿qué les dijera yo? Con sus profesoras pueden hablar también. Las profesoras que les dan las otras clases para que les den alguna idea de qué consideran importante. Todo lo que les digan lo vamos a enlistar acá y vamos a ir haciendo un análisis posteriormente para ir decidiendo qué sí y qué no y por qué sí y por qué no, ¿verdad? Karen tenía la mano levantada, pero yo creo que se le quedó levantada desde la presentación de resultados de las tablas, o si quiere tomar la palabra y después Ingrid Paredes, por favor. ¿Solo la hoja de trabajo es en grupo o es individual? Es individual, por favor. Es individual y ahí yo creo que ya está el espacio también para colocar la tarea. Por favor. Ok, muchas gracias. Karen, o se le quedó levantada la mano seguramente. Bien, ¿alguna duda respecto a cómo seguir? Bueno, Sonia, por favor. Licenciada, yo no tengo una duda, solo que volví a leer lo que dejó usted marcado ahí en México. Sí, sí. Lo de él, no. Bueno, pues yo leí mal. A ver. Dice que no hace referencia al valor nutritivo, sino que solo a la composición de los alimentos. Porque, ya entendí. Ya. Sí, eso es diferente, porque claro, el valor nutritivo ya implica darle un
un calificativo de bueno, malo, regular, etcétera. Eso es valor, ¿verdad? Ahora, la composición nutricional es decir qué es lo que tienes, simplemente decirlo, ¿verdad? Esa es una diferencia semántica muy importante que me llama la atención, que ellos lo tienen bien escrito en esa tabla, ¿verdad? Sí. La diferencia entre valor nutritivo y composición nutricional, sí. Importante. Yo no lo había razonado de esa forma hasta hoy. Muy bien, gracias. Oye, ¿alguien más, por favor? ¿Alguna duda o pregunta? María Fernanda, por favor. Licenciada, solo estaba viendo la hoja y hay una parte que pregunta que cómo se resuelve la variabilidad. El valor nutritivo en carnes, frutas, cereales, leche y todo esto. ¿Cómo le hacemos para saber? Porque el link que mandó tira como que a la página principal, por así decirlo, de FAO. Fíjese que eso lo revisamos ayer con Desiree y según me dijo Desiree, lo había arreglado para poner un link que bueno, está... Sí, Desiree, por favor. Perdón, sí, ayer la subí, pero la subí un poco tarde. Entonces, si alguno tal vez pudiera hacer el favor de revisar, pero hoy normalmente ya está actualizada con un link que sí les va a abrir. Sí, que sí abre, sí, es que cabalmente eso. Tal vez usted lo vio antes de ayer en la noche. Sí, porque la versión que tengo es de hace como 2 días, pero gracias, voy a ver. Por favor. Todo lo demás está igual, por si ya habían comenzado a avanzar, todo lo demás está igual, solo es el link de la parte 2 que cambió. Gracias. Porque ahí en ese link dice cómo resolver eso, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta que puse en la hoja de trabajo. Entonces, el día martes que nos volvamos a reunir, vamos a empezar por ver lo que pueden hacer ustedes un consolidado por grupo de lo que cada quien propone, ¿verdad? Entonces, voy a preguntar por grupo qué alimentos proponen para analizar, ¿sí? Muy bien. Conste que vamos a analizar, vamos a trabajar sin mucho con 2 alimentos ustedes, porque si no, no podemos, no nos da tiempo en estas 6 semanas que nos quedan para trabajar esto. Bien, si no hay dudas o comentarios, terminamos aquí la clase. Muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo el día viernes. El día martes. A ver. ¿Será que podría volver a poner el Word para tomarle una foto? Ah, bueno, con gusto. Gracias. Ahí está. Permítame porque no lo va a captar todo de un solo. Vamos a ver si lo hago así. Tampoco. Es que es una tabla un poco grande. Le voy a poner en 2 partes para que lo haga. Creo que si lo achiquita desde el Word, sí lo puede tomar. Ya le tomé hasta México. Hasta México. Bueno, voy a hacer, mira, ves, ahora de aquí para acá. Y lo voy a chiquitar, aunque ustedes me dicen si la letra no sale muy pequeñita. Lo voy a chiquitar, ¿verdad? Reducir. Vamos a ver. Un poquito más. Ahí está. ¿Listo? Gracias. Bueno, que tengan muy feliz día. Cuídense. Feliz día, Lic. Feliz día. Adiós. Feliz día, licenciada. Igual, gracias. Cuídense. Recording.